Mejor waifu de cabello rojo. Resultados de la jornada 2 de 3. El primer enfrentamiento fue entre Estela Vermilion versus Tsukase Yusaki. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Tsukase Yusaki. El segundo enfrentamiento fue entre Mao versus Rin. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Mao. El tercer enfrentamiento fue entre Makima versus Amane Suou. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Makima. El cuarto enfrentamiento fue entre Stephanie Dola versus Sakura Minamoto. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Stephanie Dola. El quinto enfrentamiento fue entre Kana Arima versus Morgiana. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Kana Arima. El sexto enfrentamiento fue entre Yoko Littner versus Celesia Upitiria. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Yoko Littner. El séptimo enfrentamiento fue entre Ansu Yoshino versus Saki Saki. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Ansu Yoshino. El octavo enfrentamiento fue entre Karin Izumaki versus Kayen Stadfeld. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Karin Izumaki. El noveno enfrentamiento fue entre Itsuki Nekano versus Mei Terumi. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Itsuki Nekano. El décimo enfrentamiento fue entre Eris Boreas Greirat versus Ichika Takatsuki. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Eris Boreas Greirat. El décimo primer enfrentamiento fue entre Rias Gremori versus Tania. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Rias Gremori. El décimo segundo enfrentamiento fue entre Kusina Uzumaki versus Iris. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Kusina Uzumaki. El décimo tercer enfrentamiento fue entre Tomo Aizawa versus Mea Kurosaki. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Tomo Aizawa. El décimo cuarto enfrentamiento fue entre Lilith Asami versus Lizara Restal. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Lizara Restal. El décimo quinto enfrentamiento fue entre Erse Scarlet versus Kyoko Sakura. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Erse Scarlet. Y el décimo sexto enfrentamiento fue entre Mio Naruse versus Maki Nishikino. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Mio Naruse. Próximamente los resultados de la jornada 3 de 3. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video.